La Comisión Multinacional sobre la Evolución de la Reforma de Seguridad y Justicia, en su tercera visita a Honduras en lo que va del año, constató que el estado de inseguridad en el país sigue siendo agobiante, sobre todo en los municipios más poblados y limítrofes, donde se concentra el 66% de los homicidios. Que la apreciación de toda la Comisión Multinacional es que el proceso ha sido muy lento y errático y particularmente completamente descoordinado. Y eso evidentemente ha provocado de que no existan realmente agendas comunes para poder enfrentar el tema de la violencia en Honduras, que no tiene que ver con sacar militares a las calles, sino que de elaborar políticas públicas claras, coherentes y democráticas. En ese sentido, lo que hemos detectado, por ejemplo, es que existen varias agendas en materia de seguridad. Por un lado, vemos que el secretario de Seguridad tiene su propia agenda, está realizando sus propias acciones. Luego estamos viendo que la Comisión de Reforma de Seguridad Pública también tiene su propia agenda y que prácticamente no es escuchada. Y luego estamos viendo otra agenda de los políticos con fines electorales que también tienen esa agenda y que están ofreciendo a la ciudadanía supuestas soluciones a corto plazo que al final va a redundar en el aumento de los problemas a nivel de criminalidad en el país. Para la Comisión Multinacional, integrada por expertos en el tema de seguridad, 5 extranjeros y 1 nacional, la falta de avance se debe a que la clase política ha supeditado el proceso de reforma a sus intereses electorales inmediatos y a una sociedad civil que todavía contiende por el protagonismo. Desde la sociedad civil se debe realizar una autocrítica porque así como hay una agenda fragmentada en materia de seguridad por parte de los sectores estatales, de los sectores públicos, también hay una agenda fragmentada desde la sociedad civil, desde las organizaciones de la sociedad civil que de una u otra manera también limitan la capacidad de incidencia en los sectores políticos del país. En ese sentido yo creo que debe haber una reflexión desde la sociedad civil en el sentido de no existir una mesa común, una agenda común donde se discutan este tipo de planteamientos en materia de seguridad y justicia para luego de manera coordinada poder incidir en la clase política. Luego yo creo que uno de los graves o uno de los problemas de la democracia representativa en nuestro país es que la clase política ofrece en sus campañas electorales ciertas cosas y después no las cumple, y no es posible que solamente a través del voto se pueda, entre comillas, castigar o pedir la rendición de cuentas a los políticos, sino que se deben de fortalecer otros mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, para que los políticos realmente no sigan metiendo la mano en estas decisiones que son fundamentales para el país. La elección del fiscal general y del fiscal adjunto es un ejemplo gravísimo de cómo la clase política del país tiene una capacidad enorme. En primer lugar, regalan el confite a la sociedad civil en el sentido de que hacen reformas, presentan procedimientos nuevos que son muy positivos, como el caso de la Junta Proponente, por ejemplo. Creo que fue muy positivo que se hicieran pruebas de confianza, que se hiciera una selección importante a las personas que querían optar al cargo de fiscal general y adjunto. Sin embargo, los políticos, cuando vieron, en mi opinión, que se les fue de la mano y que había demasiada transparencia y que el asunto iba demasiado bien para los intereses generales de la sociedad, vimos lo que pasó. Metieron mano y pusieron ahí a gente que ni siquiera había, en el caso del fiscal general, ni siquiera había pasado las primeras pruebas. Joaquín Mejía Rivera, representante nacional ante la Comisión Multinacional, señaló como ejemplo de injerencia política la reciente elección del fiscal general y adjunto del Ministerio Público y los miembros del Consejo de la Judicatura. Hay que recordar que la elección del Consejo de la Judicatura también ha estado manchada por cuestiones que no son transparentes. Por ejemplo, la ley, el artículo 4 de la ley de la Judicatura dice que el Consejo de la Judicatura va a estar representada e integrada por representantes de las asociaciones de jueces en el país. En el país hay 2 asociaciones de jueces, pero la Asociación de Jueces por la Democracia fue excluida y no hay ningún representante, a pesar que el artículo 4 de la ley lo dice. Entonces vemos cómo, y luego cuando uno mira la integración del Consejo de la Judicatura, uno ve nombres y hombres y mujeres que son cercanos a ciertos sectores políticos y que evidentemente van a representar los intereses de esos partidos políticos. Mejía Rivera desea que las nuevas autoridades del país que se elegirán en noviembre próximo tengan la voluntad para hacer que el sistema de seguridad y justicia del país mejore. Lo que
tenemos que esperar es qué va a pasar después del proceso electoral y ver si las nuevas autoridades, el nuevo gobierno y los nuevos responsables de las operadores de justicia van a estar en la disposición y en la apertura para poder discutir de buena fe y de manera abierta y transparente la necesidad de procesos más transparentes para poder lograr cambios sustanciales en materia de seguridad y justicia. El informe final de la Comisión Multinacional estará listo dentro de 2 semanas y esperan que el mismo contribuya para que haya una actitud más madura, tanto de las autoridades de gobierno como de la sociedad civil. Nelly Flores, UTV.